también visualmente desde una gráfica en un plano cartesiano. Los tipos de relaciones, esto es muy importante. ¿Por qué una tiene relación negativa y por qué hay una relación positiva? Esto lo vamos a ir comprendiendo cuando ya estemos en el tema de la oferta y la demanda. Una relación negativa tiene una pendiente negativa que va decreciendo a medida que crece, a medida que acá dos variables se relacionan. En este caso, casos de polio, población vacunada. A medida que la población se vacuna, los casos de polio van a ir decreciendo. Y la relación positiva, que tiene una pendiente positiva, que crece una variable y crece la otra variable. Estas variables sin relación, ¿sí? Así es como se mira gráficamente un fenómeno que no tiene relación. Y pues entramos a ver la pendiente y el análisis marginal. Sabemos que el análisis marginal en economía significa lo adicional, lo extra. Esto matemáticamente no lo vamos a ver, pero es importante que conozcamos, que nos recordemos de esto porque es base para el análisis cuando estemos en el tema de frontera de posibilidades de producción. Ahí aplicamos el tema de la pendiente, aplicamos el tema de lo adicional, no matemáticamente, visualmente sí, matemáticamente no, pero me gusta dar la base, ¿no? La base matemática de cómo es que sale una pendiente. Y dice que la pendiente de una línea indica cuánto cambia la variable vertical para un aumento determinado en la variable horizontal. Y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula. Acá esto lo que nos está diciendo es que cuando se incrementa algo, ¿sí? Cuando hay una variación entre un número, un dato en el eje Y, ¿cuánto es que va a variar en dato el eje X? Eso es lo que nos está diciendo acá. Matemáticamente esto es sencillo. El valor de la pendiente es 4 dividido 5. ¿Por qué? Matemáticamente dice que el cambio en la distancia vertical, ¿y cuál es el cambio en la distancia vertical? De los puntos que nos están señalando en esta gráfica. El cambio en la distancia vertical es justamente donde nos señala en el valor 2y, en el eje Y. Ese es el cambio en la distancia vertical. ¿Hacia dónde? Hacia donde nos están señalando esos dos puntos. Ese cambio en el eje vertical, es decir, la distancia vertical, es igual a 4. ¿Por qué? Porque 2 a 3, 1, 3, 4, otro. 4, 5, otro punto. Y 5, 6, otro punto. En total tenemos de 2, que son los puntos, que es el punto de referencia, a 6, que es el otro punto de referencia según la gráfica, tenemos una distancia de 4. Mientras que por el lado horizontal tenemos una distancia de 5, ¿sí? Según los puntos dados. Acá la clave es distinguir qué puntos me están dando visualmente. Y de ahí yo voy a contar, ahí yo ya puedo contar tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Y en el eje horizontal me está dando un valor de 5. 1, 2, 3, 4 y 5, según esos dos puntos. Por lo tanto, el valor de la pendiente es 4 dividido 5, que es el valor, ¿sí? Hagan ustedes la división. Pues esta aplicación matemática nos sirve a nosotros para, es esto, es decir, es esto, ¿ven? Justamente, cuando nosotros nos señalan algo como esto y nos dicen, saque el valor de la pendiente visualmente de lo que usted ve, que esos son esos dos puntos. Esa es la pendiente. Matemáticamente es así, matemática pura. Ahora bien, aplicado ya a casos, lo podemos ver de esta manera. Tenemos un cuadro de 3 combinaciones, uso de fertilizante y crecimiento de la planta. Va. Entonces, acá gráficamente lo estamos viendo como tal. Y el cuadro, el espacio punteado,
es decir, el espacio que que ven ustedes que está punteado en color anaranjado, es el espacio que nos indican que tenemos que ver cuál es el valor de la pendiente allí, es decir, el incremento, el análisis incremental, ¿sí? Entonces, acá decimos que vemos esos dos puntos de 10 a 15 y sacamos el valor de la pendiente en este espacio. ¿Ven ustedes la línea paralela al eje Y? Pues esa línea paralela, cuando trazamos dos líneas, nos ayuda a ver hacia dónde vamos. En fin, que para este caso, la distancia dentro de estos dos puntos es 5 en el eje horizontal, según la fórmula. 10 a 15 son 5. Y el valor en el eje, el valor en el eje vertical es 5 y en el eje horizontal es 10. De 10 a 20, según el espacio punteado, es 10. Por lo tanto, el valor de la pendiente acá es 0.5. Y como dice que el análisis aquí es lo adicional, es lo extra, ¿sí? Entonces, acá lo que debemos el análisis acá es que por cada unidad de fertilizante utilizada, por cada unidad de fertilizante utilizada, la planta va a crecer 0.5, ¿sí? Crecimiento de la planta. Así es el análisis, porque lo marginal es lo adicional por cada unidad de ingreso, de costos, según lo que estemos analizando. Veamos otro caso. Calcular e identificar la pendiente. Casos de polio y población vacunada. Acá el espacio punteado, tal y como ustedes lo ven, es lo que nos dice, de ahí vamos a sacar la pendiente. Por el lado del eje vertical tenemos 7. De 3 a 10 tenemos 7. Y por el lado del eje horizontal tenemos 10. De 10 a 20 son 10. Y acá, este menos nos indica que es es una pendiente negativa, pero ese no tiene incidencia en el análisis. Solo nos está indicando que es una pendiente porque va decreciendo, ¿no? Vean la curva está decreciendo. Entonces eso nos indica que tiene una pendiente negativa porque está decreciendo. Sin embargo, para acá, el análisis, ese menos ahí no tiene ninguna validez. Acá nos está diciendo que por cada unidad, por cada persona, vamos a ver. Acá el análisis es que por cada persona vacunada, la población, los casos de polio que decrecen es 0.70, ¿sí? Eso es, así es como va el análisis. Veamos otros casos. Esto solo es con fines de ver cómo es que sale la pendiente. Ahora sí, viene el análisis marginal y del ingreso y el costo. Aquí ya lo vamos a aplicar matemáticamente, esta matemática ya la vamos a aplicar a la economía. Lo que nos interesa aquí es el análisis económico, ¿sí? Pero es bueno conocer, pues, de dónde recordar, porque esto es un recordatorio, de dónde nace el ingreso marginal. Mide el cambio en los ingresos en respuesta a un incremento unitario en el nivel de producción o cantidad. Entonces, acá yo lo que puedo decir es que por cada unidad, por cada unidad de quetzal agregado, podríamos decirlo así, por cada unidad de quetzal agregado a mi ingreso, ¿sí? El ingreso marginal, bueno, veámoslo por el lado de el cambio en los ingresos en respuesta a un incremento unitario en el nivel de producción. Bueno, lo vamos a ver. Porque acá vamos a ver los ingresos en la producción de X bien. Y si decimos
Por cada unidad producida de un bien, ¿cuánto se me va a incrementar el ingreso? ¿En cuánto se me va a incrementar el ingreso? Por cada unidad producida, por cada unidad extra producida. ¿En cuánto se me va a incrementar el ingreso? Ese es el análisis acá. Mientras que por el costo, por cada unidad producida en el nivel de producción, por cada unidad extra agregada al nivel de producción, ¿cuánto se me va a incrementar el costo? Ese es el análisis marginal por el lado aplicado a la economía. Tomando como base la relación entre el costo total. Todo esto nosotros lo vemos en micro del área común del cuarto ciclo. Tomando como base la relación entre el costo total y la cantidad de cobre adquirida, se tiene que el tubo de cobre cuesta $1 por pie. El valor matemático de la pendiente depende de las unidades medidas en el gráfico, ¿sí? Bueno, acá tenemos los pies de tubos de cobre y el costo. Ahora bien, lo que queremos saber es que por cada valor, vamos a ver acá, ahí están, por cada unidad de pie de tubo de cobre agregada extra, ¿en cuánto se me va a incrementar el costo? Eso es lo que queremos saber acá. Y para eso aplicamos entonces la fórmula matemática. Y decimos que, como la fórmula matemática dice que es un cambio en el eje vertical dividido un cambio en el eje horizontal. El dato que me cambia según según el área punteada es de 5 a 6 y de 5 a 6 hay una unidad, por eso es 1. ¿Dividido qué? En cuánto me cambia el valor por el eje horizontal, en 1 también. Por lo tanto, el valor de la pendiente es 1 dividido 1, 1. Aquí decimos entonces que por cada unidad de pie de tubo de cobre agregada a la producción, se va a costear en una unidad más. Es decir, va a incrementar el costo en una unidad. Ese es el análisis acá. Lo que nos interesa acá es el análisis de lo agregado. En cuánto se nos va, en cuánto se nos va a incrementar el costo si agregamos una unidad más a la producción de pies de tubo de cobre. Visualmente, el valor matemático lo podemos tener acá. Y decimos que por cada unidad de tubos de cobre agregado a la producción, se nos va a incrementar en una unidad el costo, ¿sí? Así es como lo vamos a ver, esto lo vamos a plantear más cuando estemos en el tema de la frontera de posibilidades. Para eso nos va a servir, para ese tema específicamente. Ahora podemos ver, ahora dejando el análisis marginal, vemos los desplazamientos de una línea recta. ¿Por qué? ¿Por qué vemos desplazamientos? Porque cuando entremos al tema de la teoría del consumidor, es decir, la demanda, y la teoría del productor como oferta, ahí vamos a ver desplazamientos de curvas de demanda y curvas de oferta. Este tema de desplazamientos, sí veo que se les complica a los alumnos, por eso pongan mucha atención. Si tienen dudas, me preguntan, no se queden con las dudas. Bueno, recordamos la distancia recorrida por horas, ¿sí? En cuanto se decía que en una hora al día se recorren 50 millas, en 2 horas 100 millas. Y la línea inicial, es decir, la curva inicial,
es la curva anaranjada, ¿sí? Es el punto, es la línea D, la curva D. Con el cambio en millas por hora, ya me cambia el asunto acá. Esto es solo con fines gráficos para ver cómo se desplaza una curva. Ahora bien, cuando ahora cambia de 50 a 40 millas a una hora y ya calculamos en 2, en 3, ya me cambia los datos. Y por lo tanto, la curva la vuelvo otra vez a graficar ya con las millas cambiadas y vean que la segunda curva es la F, la color azul, por lo que hay un movimiento de curva aquí, un desplazamiento de curva. ¿Hacia dónde se desplazó? Hacia la derecha. Esto, como es fines ilustrativos, no me importa saber eh, el análisis acá de, bueno, sí, vean que de una hora de 50 a una hora 40 ya hay un cambio. Aquí lo que me interesa es que ustedes vean que cuando los datos cambian de un primer momento a un segundo momento, pues gráficamente lo vamos a notar y gráficamente lo tenemos que analizar, ¿sí? Acá el análisis sería de que, bueno, me cambiaron las horas, las mías, la distancia, la, el recorrido me cambió. De 50 pasa a 40, ¿sí? Hay las mías por hora, ahora son menos en una hora. Entonces me tiene que cambiar, hay un desplazamiento ahí, me tiene que cambiar la gráfica. Ese es el análisis. Bueno, dejamos este tema. ¿Hay alguna mm, alguna duda con esto? A partir de acá, ¿sí? ¿Alguien iba a tomar la palabra? ¿No? Ya pueden hacer la hoja número 2. El grupo número 2, ya pueden elaborar la hoja número 2. Ya pueden comenzar. El grupo número 2 pasa el siguiente lunes. Vamos a ver. Nick, entonces del tema 1 al tema 2, la diferencia es de que en el tema 2, por lo que visualizo, es de que hay dos líneas y también del cómo se va tomando según las distancias que tienen entre cada una, ¿verdad? Exacto, según lo que cambie en un primer momento a un segundo momento. Los datos pueden variar. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que los datos económicos varían, siempre van a variar. ¿Por qué? Porque estamos en un tema micro ahorita. El mercado es volátil. A eso es lo que quiero llegar. El mercado es volátil. El mercado cambia todos los días, a cada hora. Los precios cambian, todo es cambiante. Por eso es de que cuando nosotros analizamos algo, no siempre va a ser lo mismo. Puede cambiar la situación de un momento a otro y todo cambia. Y visualmente, pues eso se ve en una gráfica. Ya cuando estemos en el tema de oferta y demanda, van a comprender ustedes el tema, este tema de los cambios, ¿sí? Ok, de igual forma, los cambios que se toman en cuenta son los últimos dos, ¿verdad?
Ujú, el segundo panorama en este ejercicio. Acá lo que yo quiero que comprendan es que hay desplazamiento de curva y cómo se ve una curva desplazada. Una curva se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, no hay de otra. O hacia la derecha como lo vimos, o lado contrario. Así se puede desplazar una curva de dos formas. Gracias, Liz. Muy bien. Bueno, vamos entonces les voy a presentar el otro tema. El grupo número 2, con la presentación de la hoja número 2, va a pasar. Permítanme, ahorita les digo, ya no vi la hoja de trabajo. Hoja de trabajo 2. Vamos a ver. Diferencias y similitudes. Ahí estamos. Sí, la hoja de trabajo 2 pasa el siguiente lunes. La hoja de trabajo, el grupo 2 pasa el siguiente lunes. Y la hoja de trabajo 2 la van a entregar el martes 21 de julio. ¿Sí? Ese día entregan la hoja de trabajo para que lo tome en cuenta la profesora auxiliar, que hay que hacer una tarea de la hoja de trabajo 2 para el día martes. Ese día la entregan y el día lunes la explican. Por si hay algunas dudas, pues todavía tienen oportunidad de componerla y subirla al siguiente día. Bueno, veamos el siguiente tema. Este tema es tan importante porque modelo económico, y este modelo se denomina modelo del flujo circular de la economía. Este modelo nos explica cómo es la dinámica en una economía. Le llamamos economía de mercado a una estructura de mercado de competencia perfecta, ¿sí? Vamos a ver, solo quiero ver algo.
Antes de ver este modelo, algunos conceptos, así rapidito. Ahí estamos. Ya veo mi foto de Antes de, niño. antes de ver este modelo este Dos, modelo, 2 años. permítame. ¿Quién? No sé quién. Ah, Ahí está. Los factores o los elementos que ayudan a comprender el modelo del cual les voy a hablar es el mercado, es decir, es la estructura de un mercado. La estructura de un mercado puede ser de diferentes tipos, ¿sí? Y es parte de la teoría económica, este modelo. Pero para entender un poquito, vamos a definir algunos conceptos de esta teoría económica. Bueno, este modelo que les voy a explicar, pues lo vemos desde ahorita, desde un enfoque más micro, ¿sí? Que un enfoque más que un enfoque macro. Ya conocemos los dos enfoques de la teoría económica, ¿sí? El microeconomía y la macroeconomía. Ya conocemos los agentes económicos, ¿sí? Los hogares, las empresas, los gobiernos, el resto del mundo. Ellos son quienes toman las decisiones de qué es lo que se va a producir, cómo se va a producir, para quiénes se va a producir. Y pues dentro de todo esto, dentro de toda esta interacción en estos agentes, hay algo que es como la vinculación, ¿no? Porque cuando un agente se pregunta para quiénes va a producir, qué va a producir, en dónde es que este agente va a hacer el intercambio de todo eso que produce adentro de un mercado. Y por eso es de que el mercado, dice, son los medios por los cuales compradores y vendedores llevan a cabo el intercambio de bienes y servicios, ¿sí? Puede ser un mercado organizado con infraestructura y horario establecido, o bien puede ser un mercado donde no haya una infraestructura como tal. Hoy en día tenemos muchas plataformas para poder comprar y no precisamente es un mercado con infraestructura, como los conocemos comúnmente, como los mercados cantonales, Walmart, etcétera. Pero hoy por hoy tenemos plataformas como Temu, no sé si alguien ha comprado en Temu, YesStyle, también Alibaba, Amazon, y pues todo aquel que ofrece algún bien o servicio en las plataformas que conocemos muy bien, que es Facebook, Instagram, TikTok. Todo eso conforma un mercado siempre y cuando estén intercambiando algún bien. La clasificación de los mercados, como yo les decía, puede ser de varios, según el tipo de productos, bienes y servicios, según el tipo del factor productivo, recursos, fuerza de trabajo, capacidad de innovación, que estos dos son los que vamos a ver en ese modelo, ¿sí? Según el tipo de competencia, que también es lo que vamos a expresar en ese modelo. Puede ser una competencia perfecta o puede ser imperfecta, según el tipo de cliente, consumidor o productor, ¿sí? El mercado, según el tipo de competencia perfecta, estos son datos así como muy
no son como ejemplo. Hoy por hoy tenemos una estructura de competencia perfecta en un 25% y un 75% es una competencia imperfecta. Pero ¿por qué le llamamos perfecto o imperfecto? Porque cuando nosotros hablamos de competencia perfecta, estamos relacionando un mercado con las características de una economía de mercado, en donde existe un gran número de oferentes y demandantes, ¿sí? De todos los productos que puedan haber. Ninguna empresa tiene poder sobre la fijación del precio en esta estructura. Ninguna tiene el poder. Según la teoría, dice que en este tipo de mercado, el precio se regula por sí mismo, por el mercado. Muchos compradores y vendedores producen una cantidad pequeña de producto con el fin de que todos entren a ese mercado. El producto, no hay diferenciación de producto, es un producto homogéneo. Por ejemplo, los mismos tomates que vendo yo lo pueden vender allá y así sucesivamente. Hay libre entrada y salida de productores, es decir, no hay barreras de ningún tipo para que alguien entre a vender a ese mercado. A eso se le denomina competencia perfecta. Mientras que la competencia imperfecta es lo contrario. Acá es competencia imperfecta porque el mercado tiende a fallar, se le conoce comúnmente como un fallo de mercado. Es cuando el mercado no tiene la capacidad de producir en cantidades, precios y variedades adecuadas. ¿Por qué? Porque los productores son mínimos. Es decir, solo hay 1 o 2 productores que puedan venir y producir algún bien dentro de ese mercado. Por eso se le denomina una falla de mercado, porque el mercado no hay entrada libre de cualquiera que quiera vender algún producto, ¿sí? Quienes tienen el control del mercado, ellos tienen el poder de fijar ese precio. Y por eso es que muchas veces se reduce el número de empresas que puede ofrecer un producto y a esto se le denomina falla porque a veces no son capaces de producir lo que la gente demanda. Hay muchos demandantes quienes no tienen alternativa en este tipo Pero de aquí nos mercado. vamos a mojar. No hay alternativa. Jóvenes, solo les encargo el micrófono, por favor. Melanie, tal vez me hace el favor de silenciar a quienes aparezcan con el micrófono. Muy bien, licenciada. Gracias. Hay barreras de entrada. Hay barreras de entrada, es que no cualquiera puede entrar. Hay barreras legales también. Hay una diferenciación de producto muy grande. Es decir, ahí sí se puede notar producto de calidad, de baja y de alta calidad. Y los costos para iniciar una empresa son muy altos, no cualquiera. Porque acá ya comienza el tema de producción a gran escala. Hay empresas que pueden producir a gran escala y cuando uno se refiere a este tema es porque salen de las fronteras, es decir, producen en gran cantidad, ¿sí? A un menor costo. Y hay muchas empresas que no pueden hacer eso, no pueden producir a un menor costo, no pueden competir y por eso es de que solo algunas empresas se quedan. Ahora yo les pregunto, díganme ustedes algún ejemplo de un producto que esté dentro de la categoría de competencia perfecta aquí en Guatemala. Tal vez venta de neumáticos, Liga. Neumáticos, sí, cualquiera puede entrar a vender neumáticos. Sí, cualquiera. Podemos ir a ver a la zona 8, ahí es el lugar de los neumáticos. Ahora, Combustibles.
¿Cómo? Combustibles. Combustible, pues sí, se puede entrar al mercado de combustible. No sé si vieron una noticia en donde Huehuetenango, creo que fue, una familia estaba feliz de que pusieron una gasolinera chiquita, ¿verdad? Sí, sí, una gasolinera chiquita y la inauguraron. Entonces uno dice, ah, bueno, sí, entonces yo también puedo entrar al mercado. Ahora quiero que me den ejemplos de productos actuales en Guatemala que clasifiquen dentro de competencia imperfecta. Venta de licores. Los licores, Inmobiliaria. como inmobiliaria. No creería que la inmobiliaria sea como que competencia imperfecta, porque podemos ir a ver, por ejemplo, toda la Avenida Bolívar, a menos de que sea algún tipo de inmobiliaria más sofisticada o maquinarias, dependiendo del tipo de bien. Si es un producto ya muy diferenciado, entonces sí, tenemos que ir viendo eso. ¿Algún otro producto que ustedes mencionen? ¿El cemento líquido? El cemento, sí, el cemento. No cualquiera puede venir y producir cemento. ¿Qué otro producto? ¿Qué otro producto? El azúcar, la caña de azúcar. El azúcar. El azúcar es un ejemplo claro de competencia imperfecta, un monopolio, ¿sí? Un monopolio. Bueno, sigamos. Por la estructura del mercado, perfecto, imperfecto, lo podemos resumir en este cuadro. La estructura de mercado, competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio, duopolio y monopolio. Así como el número de empresas, hay muchas en competencia perfecta, en competencia monopolística también hay muchas, en oligopolio hay pocas o algunas, y en monopolio hay una. ¿Cuáles se podría hacer acá? El azúcar o el pollo. Antes creía yo que el pollo no era como un monopolio, pero al final sí es un monopolio. Porque, Ligda, ¿sí? disculpe, la telefonía, en este caso como Tigo y Claro, también sería competencia imperfecta. Exactamente. Entran dentro de un duopolio, porque acuérdense que acá tenemos solo Tigo o Claro. Es un duopolio. Sin embargo, yo creo que ese sería como un monopolio, pensaría yo, porque hay estrategias de mercado en donde las empresas se fusionan, pero al mismo tiempo, como estrategia, y dicen, bueno, vamos a poner dos marcas, ¿verdad? Pero la empresa es solo una. Creería yo que así es como trabajan estas empresas, al menos las de telecomunicaciones. Y pues en competencia perfecta, vamos viendo la categoría, el número de consumidores. Me salí del tema por estos dos servicios de telefonía que entran en la categoría de duopolio. El número de consumidores en duopolio es muchos, y las empresas son pocas, el producto es idéntico o diferenciado, tiene mucho poder sobre el mercado, las barreras de entrada son muchas, no cualquiera puede decir, voy a vender telefonía, yo no puedo entrar al mercado. Control sobre el precio muy considerable, tienen un control alto, ¿verdad? Sobre el precio. Acuérdense que por precio solo podemos venir o TIC o Claro, no tenemos otro. Y ellos con esa ventaja son los que fijan el precio. La concentración del mercado es muy alta y pues acá les ponía yo los servicios de telefonía. En competencia monopolística el número de empresas son muchas,
el número de consumidores son muchos, el producto es diferenciado, hay un poder de mercado allí, las barreras de entrada casi no hay, sí existen, son pocas, el control sobre el precio es intermediario, la concentración del mercado también. En esto podemos ver la comida. La comida en sí es un producto en el cual cualquiera puede entrar. Yo puedo poner un puesto ahí, una cafetería, puedo poner una venta de panes con pollo, con frijol, almuerzos, que yo no tengo ningún impedimento para entrar. Pero sí hay competencia monopolística. Por ejemplo, la San Martín es una cadena de alimentos grande que compite contra quienes, contra McDonald's, contra incluso Pollo Campero también, Burger King, Taco Bell. Esos son como competencias monopolísticas. Por eso es que dicen que el control sobre el precio y la concentración es intermedio. Ahí sí se ve un producto muy diferenciado, tanto desde un comedor hasta la San Martín, ¿no? Y pues en competencia perfecta, que aquí no hay ningún tipo de barrera, los productos agrícolas son el mejor ejemplo de competencia perfecta. Por eso es que yo les ponía como a simple deducción un 25% de competencia perfecta, porque la comida, los productos, en los mercados cantonales, pues yo puedo ir a vender cualquier producto agrícola, sí, menos azúcar, el azúcar sí no. Y también algunos otros accesorios como los estuches, las carcasas para los teléfonos, ese tipo de cosas que... Y hubo un bien hace algún... se dieron cuenta que hubo un producto en el cual fue ese producto fue tan escaso que Guatemala, pues cualquiera entró al mercado a, a competir con ese producto. ¿Qué producto fue? A ver, jóvenes, cuéntenme. ¿Qué producto fue en el tiempo de la pandemia? La mascarilla. La mascarilla. En el tiempo de pandemia, pues la mascarilla fue ese producto, al menos aquí en Guatemala, que todos se pusieron a hacer mascarillas. Y este ejemplo lo vamos a desarrollar en el tema de frontera, que nos da mucho para hablar. El marco legal de la competencia en Guatemala. Bueno, como ustedes saben, la competencia aquí está regulada, tiene un marco legal. Primeramente en la Constitución, en el Código Penal, en el Código de Comercio, en el decreto número 114, en el proyecto de ley. Ustedes saben que aquí en Guatemala el ente que se dedica a ver el tema de competencia es el Ministerio de Economía a través de PRONACOM, entre otras leyes. Y pues en todos estos documentos que yo les menciono, pues habla sobre la ilegalidad de trabajar en monopolio. Es prohibido el monopolio y hay sanción. Sin embargo, pues ustedes vean que aquí en Guatemala, pues el monopolio, pues hay monopolio en Guatemala. El mercado de factores. Permítame mejor. Ay, se me pasó. En los años 2000, no estoy segura en qué año fue, pero siempre lo menciono. En el año 2015 creo que fue, 2016 por ahí. En Guatemala quiso entrar un azúcar de origen brasileño. Iba a venir a competir con la caña real, con la única que conocemos. Y pues no dejaron que este azúcar entrara al mercado porque ustedes ya saben que iba a venir a desbalancear esa competencia.
porque al final lo que el monopolio quiere, pues, es tener el control de mercado, ¿verdad? Y no tener competencia. Eso es lo que quiere. ¿Para qué? Pues para poder tener control sobre los precios. Cuando alguien tiene control sobre el precio, pues lo fija de tal forma que sus ganancias son más. Y si entra alguien con azúcar más barata, ya podrán ustedes imaginar qué pasará o qué pasaría. Bueno, total es que esta azúcar no la dejaron entrar a Guatemala y venía a ser más barata esta azúcar brasileña. El mercado de factores. Para desarrollar el tema del flujo circular simple de la economía, es importante que tengamos en cuenta este mercado de factores, ¿sí? Y son los insumos o recursos que utilizan para producir bienes y servicios. Naturaleza, los factores son la naturaleza, el trabajo como tal, el capital, la capacidad empresarial y el Estado. Esto ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Lo vimos anteriormente. Lo vimos anteriormente, estos factores que nos van a ayudar a comprender el tema el tema del flujo. ¿Cuál es el pago o la retribución a los factores de producción? La naturaleza, el pago es, por ejemplo, un terreno, la renta, ¿sí? La renta. El trabajo, ¿cuál es la retribución que ustedes reciben por su trabajo realizado? Salario. El salario. Así es. ¿Cuál es la retribución del capital? El interés. ¿Cuál es la retribución de la capacidad empresarial? La ganancia. Y pues el Estado, ¿verdad? El Estado, que es un ente que regula, entra como ente regulador dentro de la economía. Pero cuando vemos un flujo como el cual les menciono, el Estado no tiene nada que ver ahí, pero sin embargo es un ente acá. Los sistemas económicos. Los sistemas económicos pueden ser tres: una economía capitalista, una economía planificada y una economía mixta. Los sistemas económicos es la forma de organizar la actividad económica. Por ejemplo, Guatemala es un sistema económico. Los tomadores de decisiones las toman referente a las tres preguntas, aquello que se derivan del análisis económico: qué producir, cómo producir, para quién producir. Cada sistema determina las reglas del juego según su naturaleza. El mercado, el capitalismo puro o economía de mercado, esta forma de organización hoy por hoy pues no existe. Acá predomina el libre mercado. En algún momento de la historia esto sí prevaleció, antes de 1930, que era un mercado, predominaba un libre mercado y que tuvo también que ver como una causa dentro de la Gran Depresión. La economía, aquí es donde entra la teoría de que la economía se regula sola, y muy famosa la teoría de la mano invisible de Adam Smith, en donde decía que las fuerzas del mercado determinan todo, nadie tiene que meterse ahí. Defienden mucho la propiedad privada, la participación del Estado es nula, y todo ingreso derivado de ofrecer trabajo, capital, recursos o capacidad empresarial es para los dueños de los medios de producción, los dueños de los factores productivos. De allí es que nace en los años 1930, de toda esta crisis, es que nacen las políticas anticíclicas, ¿verdad? De John Maynard, que él dijo, bueno, no, esto pasó derivado que estamos bajo una economía de libre mercado, o sea, esto no funciona, o sea, funcionó en su momento, pero ahorita pues él fue quien introdujo
el Estado como ese ente regulador de la economía. Por eso es que existe hoy por hoy el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Dentro de las desventajas es que no hay una regulación central, como el cual les platico. Se incentiva mucho la pobreza para quienes no tienen los recursos. Se incentiva el monopolio y se elimina la competencia. Las empresas privadas no tienen incentivos para producir los llamados bienes públicos y se dan muchas externalidades negativas. Cuando se habla de externalidades positivas o negativas, es todo aquello, los efectos que causan la industrialización, ¿sí? Puede ser que hayan externalidades positivas y pueden ser que hayan externalidades negativas. El sistema dirigido puro o economía socialista es el otro extremo, ¿sí? Es el otro extremo. Aquí podríamos hablar de la teoría de Carlos Marx, que él propugna la ideología socialista. Y acá las ventajas es que el poder está centralizado, existe la propiedad pública o comunal, la toma de decisiones es el gobierno, la constituye únicamente el gobierno, el mercado se regula mediante la fijación de precios. Este tema de fijación de precios también lo vamos a ver gráficamente. Predomina la nacionalización. Ejemplos, Corea del Norte, Cuba o Venezuela. Sin embargo, pues todo esto está como, esto de la teoría socialista, cada país lo impone según su criterio, según sus beneficios, según lo que crean. Es decir, hay una idea tergiversada ahí de cómo funciona el socialismo, puesto que se van al otro extremo y que de igual manera causan pobreza. Ya ven ustedes el caso de Venezuela, o el caso de Cuba, o el caso de Corea del Norte. O sea, son casos de extremo en donde la pobreza existe, ¿sí? Es decir, también se da. Y existen los casos de economías mixtas o de transición. Las economías mixtas pues funcionan de tal forma que hay mantienen ambas características, ¿sí? Mantienen tanto herramientas, instrumentos de un sistema capitalista puro y como de los planificados. ¿Por qué? Porque la economía funciona como tal si estuviéramos en un sistema de capitalismo puro. Sin embargo, si dejáramos que la economía funcionara como tal, entonces habrían crisis, de tal forma que ahí es donde entra el Estado. Por eso es que es mixto. Predomina el modelo keynesiano, de esto de la regulación de la actividad económica, se fomenta la eficiencia en el sector privado, mayoría de esto lo utilizan, estamos la mayoría de países a nivel mundial, aunque hay unos casos muy interesantes. Bueno, un caso, el caso de China. El caso de China funciona de talmente que políticamente se rigen bajo una economía socialista, mientras que económicamente ellos funcionan como una economía capitalista, ¿sí? Y eso les ha permitido hoy por hoy ser lo que son. Para leer el caso de China, pues los invito a que vayan a leer el caso de China. Ellos comenzaron desde una economía agrícola en los años 60, que estaban en decadencia, a pasar a una economía industrializada, ¿sí? Y Guatemala, pues muchos países quisieron copiarlo. Guatemala fue uno de ellos y por eso tuvimos la época perdida de los años 70, por ahí. Años 70, sí. 80, creo. Que se le llamó la época perdida y a ese sistema, a ese plan se le llamó sustitución de importaciones. Como ustedes saben, Guatemala pues importa más de lo que exporta. Para China, lo
lo interesante fue que ellos sí pudieron llevarlo a cabo. Fueron industrializando desde los campos, es decir, los campos, porque ellos eran netamente agrícolas. Entonces ellos fueron sustituyendo, ¿sí? Fueron sustituyendo con una economía industrializada. Empezaron en tipo años 70 por ahí, y pues se fue dando lo que hoy es. Para todo eso tuvieron que pasar muchos años, un plan muy bien estructurado, ¿sí? Pero también hoy pues se ve la rigidez de esa economía, en el que cualquiera que no esté dentro del Partido Comunista China y que tenga empresas y no tenga una línea hacia ellos, pues es acabado. Se han dado documentales en donde explican algunos cómo tuvieron que salir huyendo de ese país por no alinearse al Partido Comunista. Todo aquel que quiere sobresalir allá o que quiere tener activos, tiene que estar dentro del Partido Comunista Chino. Bueno, vamos a ver. Bueno, jóvenes, esto sería la presentación, esta sería el tema. Para el siguiente día de clases quedamos el día miércoles, vemos el modelo. Ya sabemos algunas definiciones básicas, lo más básico para entender el modelo de flujo. Ya dije que para el día lunes de la siguiente semana, ya el grupo 2 hace su presentación y el día martes presentan su hoja, su laboratorio. Nos vemos el día miércoles, que tengan una feliz noche, que descansen. Perdón, nos vemos el viernes. Gracias, Nick. Noche, Alexa. Feliz noche. Feliz noche.